Ella originó estos misterios como agradecimiento de haber vuelto a encontrar a su hija Perséfone. Perséfone había sido secuestrado por Hades, el dios del Tártaro. Y como muestra de agradecimiento, la diosa del grano regaló a la humanidad los cereales, así como los misterios de Eleusis. En estos misterios se enseñaron una serie de reflexiones sobre la vida y la muerte del hombre. Se sirvieron del ejemplo del mismo grano del centeno. El grano del centeno que es plantado en la tierra muere allí para dar pie a nueva vida. Forman parte de estos misterios toda una serie de personajes conocidos en la antigüedad: Píndar, Cicerone, Platón. Todos estos personajes fueron allí en peregrinaje y les estaba prohibido decir lo que ellos habían visto. Era un secreto. Pero lo que sí les estaba permitido era contar cuál era la importancia que para ellos tenía el misterio de Eleusis. Y de forma unánime, todos manifestaron que allí les había sido permitido comprender los mismos inicios de nuestra vida y también habían logrado vislumbrar el final de la vida. Habían empezado a entender de dónde venían y a dónde iban. Se sabía que los adeptos que peregrinaban a Eleusis, después de largos preparativos, al final de su viaje recibieron una bebida sagrada. Esta bebida es la que les proporcionaba la iluminación. Y de siempre había sido un problema para los investigadores y para la ciencia el averiguar los ingredientes de esta bebida sagrada capaz de iluminar la mente humana. Se formularon las más diversas hipótesis y teorías. Y yo, conjuntamente con unos amigos, con el señor Mosen y el señor Röck, he formulado la hipótesis que tenía que haber una combinación del tipo de LSD que estaba contenida en esta bebida sagrada. Llegamos a esta conclusión por la razón siguiente. Cerca de Eleusis, y en realidad en todo el ámbito mediterráneo, crece entre la hierba salvaje un cornezuelo de centeno muy especial. Y en este cornezuelo de centeno nosotros descubrimos sustancias y combinaciones muy cercanas al LSD. En realidad solo están caracterizados por una variante química muy poco importante. Y por consiguiente parece probable que los sacerdotes de Eleusis fuesen recogiendo este cornezuelo de centeno, lo tenían cerca, no tenían más que triturarlo, y es muy probable que sea esta la sustancia que se mezclaba en la bebida sagrada para convertirla en una bebida perfectamente psicodélica. So ist es also naheliegend, auch weil die Demeter war die Göttin des Korns. Por otra parte, hemos dicho que la diosa Demeter era la diosa del grano, y esta es una razón de más por la que el principio activo de Eleusis posiblemente proceda del grano. Hasta ahora, por parte del mundo de la ciencia, todavía no ha habido ninguna voz de oposición en contra de esta teoría. Parece ser, por consiguiente, que esta hipótesis
es más que probable. Antonio, ecce homo, pero antes de formularle la primera pregunta me gustaría, tú, que fuiste el primero de todos nosotros que lo conoció y que además lo has visitado en su casa, en la cumbre de una montaña suiza, de una colina suiza que linda ya con Francia, que evocaras un poco cómo es Albert Hoffmann, cómo lo conociste, cómo vive. Bueno, yo leí el libro El este Mein Sorgenkind, que aquí se ha traducido por testimonio de su descubridor, pero que se debía traducir por mi problemática criatura, LSD, mi problemática criatura. Y bueno, él era un hombre mitológico para todos nosotros desde los años 60 o así, pero al leer el libro saqué en clara conclusión que además de ser un químico era un humanista, era un poeta, era un visionario. Entonces le escribí, tuvo la cortesía de contestarme, a mí me tocaron unos contratos de traducción por Viena y a la vuelta de un contrato conseguí una pequeña reunión en Basilea, y a partir de ahí hemos seguido viéndonos. Esto era unos 6 años aproximadamente, y bueno, a los 3 años o así tuve el honor de hacer el viaje para llegar a su casa, porque su casa es el primer viaje del conocimiento de Alberto. Se pasa por muchos sitios, por cañadas profundas, por pastos maravillosos, con lustrosas vacas, se ven esas casas todas de madera de Suiza, y él arriba tiene una casa pues como de Frank Lloyd Wright, pero en un escenario pues de la Suiza de Guillermo Tell. Tiene una piscina dentro, una pequeña piscina donde él se baña. Es una delicia permanecer allí. Y bueno, ya que me toca el primero en el turno de preguntas, me gustaría recordar una parte, un capítulo del último libro del doctor Hoffmann, de muy difícil traducción al castellano, y estamos luchando a ver qué traducción le ponemos al título, donde él dice que estos estados alterados de conciencia, o estos estados de conciencia alterada, según se quiera decir, pueden ser útiles no solo en el sentido habitual de hacer frente, como la psiquiatría, a traumas, sino de una forma, digamos, cotidiana. No podemos ir, dice el doctor Hoffmann, por la vida haciendo nuestros negocios habituales en este extraordinario estado de ánimo. Sin embargo, a veces entrar en ese extraordinario estado de ánimo puede ayudarnos a mirar con más ecuanimidad, con más serenidad, hasta lo más cotidiano, hasta la vida puramente práctica. ¿Cuáles son nuestros verdaderos intereses concretos? Al leer esto, yo pensé que quería saber un poquito más, un poco más, de que no podemos ir por la vida en este extraordinario estado de ánimo, y sin embargo no podemos ir por la vida sin que alguna vez tengamos este extraordinario estado de ánimo. ¿Me comprende? Ja, sicher. Sí, naturalmente. Also ich glaube, was Bueno, yo creo unter dem que Einfluss von lo LSD que eintritt, se percibe ist bajo la das, influencia was man de LSD als Erleuchtung es lo que en im otros religiosen Sinn términos, sobre todo en bezeichnet terminología religiosa, se wird. ha Es ist calificado como ein iluminación. Erleben Se trata de una vivencia del mundo des und des eigenen Selbst, y también das del insofern propio yo, verschieden ist vom que difiere de Alltagsbewusstsein, la conciencia dass man cotidiana en el die sentido Schranke zwischen de dem que Ich